Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día, bienvenidos a esta penúltima sesión teórica. Vamos a ver el día de hoy lo que es la unidad 5, la dirección estratégica y cuáles son nuestras funciones directivas clásicas, como por ejemplo la planificación, organización, dirección de RH y control. Bueno, vamos a comenzar primero con, siempre pasa que no pasa aquí, con las funciones directivas clásicas: planificación, organización, dirección de recursos humanos y control. Y bueno, aquí en este sentido, pues las empresas consiguen sus objetivos gracias al trabajo coordinado de un conjunto de individuos. Es decir, siempre la parte fundamental de una empresa, pues son los recursos humanos, ¿no? El capital humano con el que se cuenta para poder conseguir los objetivos. Y bueno, la dirección, pues como ya hemos visto y lo volvemos a tomar en cuenta porque pues es algo muy redundante que de repente se nos hace algo tan fácil pero que lo olvidamos. La dirección, pues, es esencial para cualquier actividad organizada. Si no hay una buena dirección, aunque tengas una actividad muy organizada, muy bonita, va a fracasar. Entonces, porque la dirección se encarga de asignar y coordinar todos estos factores con los que dispone la empresa. Y como ya vimos, pues, su activo principal, pues, son los recursos humanos. Además, pues, debe de ocuparse de la generación de nuevos recursos. ¿Cuáles? Pues, los recursos intangibles y de mejorar los ya existentes, ¿vale? En este caso son los recursos tecnológicos, como por ejemplo que también debemos contar con sistemas de producción internos que propios de la empresa o sistemas de software, de programación, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos tipos que también son importantes. Y bueno, los activos inteligentes pues no pueden compararse, es una tarea tan importante que se ha llegado a identificar la dirección como la creación de recursos intangibles, lo que ya les comentaba, ¿no? Es muy importante esos activos intangibles. Y obviamente la capacidad directiva depende de la empresa pueda crecer y expandirse. Si tienes una buena dirección, pues te vas a poder expandir o si no vas a decrecer. Y bueno, pues también lo consideran como el recurso más crítico, lo que ya les acabo de mencionar, ¿no? Si no tienes una buena dirección, por más que tengas buenos recursos, no vas a llegar a ningún lado. Obviamente estos directivos pues son personas de la organización que, ¿qué hacen? Pues planifican, organizan, dirigen y controlan las tareas que se realizan en ella, ¿no? Esto ya lo hemos visto, pero bueno, como les digo, es importante recalcar, retomar, para que nunca, nunca se nos olvide. Y bueno, según Falo, las principales funciones de la dirección son las siguientes: la planificación, perdón, la organización, la dirección de los recursos humanos y el control. Bueno, aquí podemos ver esta imagen: planificamos, organizamos, tenemos nuestra dirección de recursos humanos y tenemos un control, y de este control pues se derivan todos, ¿no? Porque si no hay un control en la planificación, si no hay un control en la organización y si no hay un control en la dirección de estos recursos humanos, pues toda esta parte se pierde. ¿Y quién nos va a ayudar el control? Pues todas aquellas cuestiones o cosas que tengamos que podamos medir mediante instrumentos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver el primero de ellos, que es la planificación. ¿Y en qué consiste? Pues en decidir qué se quiere conseguir en un futuro próximo, a largo o mediano plazo, cómo se va a lograr, es decir, a través de qué medios, a través de cómo, o sea, qué actividades, qué cuestiones, recursos que vamos a utilizar para conseguirlos, a través de qué medios, ¿no? Qué tipo de recursos propios, ajenos, algún préstamo, etcétera. Los objetivos tienen que ser concretos, claros y en la medida de lo posible cuantificables, es decir, que se puedan medir para después tener esa comparativa con los resultados. Y la planificación tiene que ser una ayuda, nunca un estorbo que no nos permita la adaptación a nuevas circunstancias. Si tu planificación te está estorbando, es decir, que no te está dejando crecer o tomar decisiones o decidir, pues entonces cámbiala y busca otra planificación, ¿vale? La planificación siempre te va a ayudar. Y eso es muy importante. Créanme que, aunque la veamos un poco tediosa, la planificación es esencial y en cualquier día, ¿no? Ya lo hemos visto también, pero en el día a día es importante porque si no planeas tu día, pues digo, entonces realmente pues vas a donde te lleva el rumbo y tampoco es bueno. O sea, debes de buscar planificar tus cosas, tu día, tu futuro, tus cuestiones, ¿no? Nadie tiene asegurado el mañana, pero sí te puedes asegurar mejor mañana si planificas hoy, ¿no? Y bueno, la planificación simplemente responde a las siguientes preguntas: ¿qué se desea hacer? ¿Cómo puede conseguirse? ¿Cuándo? ¿Y quién las va a realizar? Muy bien, la organización consiste en diseñar la estructura organizativa que define las relaciones existentes entre los miembros de la empresa. La autoridad, pues de principio de orden, que determina quién tiene que hacer las cosas, y la representación más sencilla de la organización es el organigrama. Es muy importante siempre tener un organigrama en una empresa para que así ustedes puedan definir hacia dónde vamos, hacia qué punto quieres llegar, cuál es este escalafón que te va a permitir a ti crecer como empleado.
dentro de una empresa, ¿no? Y obviamente, pues para ti, dar una retribución. Aquí, pues un pequeño diagramita, tenemos director general, luego dirección de aprovisionamiento, perdón, dirección de producción y director comercial. Y bueno, de ahí de producción, supervisor de fábrica de Barcelona. Bueno, esto lo tomé un poquito de una página de España, gerente de tienda Madrid, gerente de tienda de Barcelona y sus trabajadores, ¿no? Entonces, siempre es muy importante tener estos supervisores y estas producciones. Y obviamente, pues, tienes que tener tus trabajadores, tus supervisores, en este caso supervisores en el área de producción, gerentes en la área comercial y aparte tus direcciones y obviamente tener tu director general, ¿no? Esto es súper importante, ¿no? Que tengas bien este escalafón. En la parte, por ejemplo, cuando yo trabajé, pues tenía mi supervisor de turno, luego mi supervisor de área, y luego tenía mi supervisor de producción, y después ya tenía mi director de producción del área de soplado, bueno, donde yo estaba, que hacía la botella de plástico, y después, pues ya estaba el director general de producción y luego ya el director general total de toda la empresa. Entonces, siempre es muy bueno tener este escalafón, ¿no? Para que los trabajadores vean quiénes son sus superiores y hacia dónde dirigirse, ¿no? Y bueno, la dirección de recursos humanos se ocupa de reclutamiento, selección, entrenamiento, asignación de personas, puestos, esto que también pues ya lo vimos un poquito, ¿no? Y bueno, que pretende integrar dentro de la estructura organizativa a los individuos que van a trabajar en ella, orientar el comportamiento hacia el logro de objetivos de la organización. Y será necesario desarrollar, pues obviamente, un sistema de recompensas para que los intereses tanto de la empresa como de los empleados, pues coincidan y pues sea retribuible en ambos casos. Porque si tienes un sistema de recompensas muy altos, pues lo que vas a hacer es que vas a quebrar. Entonces tampoco se trata de premiar siempre. Hay cuestiones que tú como trabajador tienes que cumplir, como por ejemplo, llegar puntual, ¿no? A veces sí es importante premiar la puntualidad, pero más que premiar, yo creo que es un punto que debes de tener ya en plano, porque pues por eso siento que a veces en México no crecemos. Somos muy impuntuales, la verdad, en este sentido, para cualquier cita que tenemos, ¿no? Siempre, la cita es a las 8, pues con que lleguemos 8:10, 8:15 está bien. No, no, o sea, ¿por qué no llega a 5 para las 8, no? Llega temprano. Pero bueno, ya es cultura mexicana. Yo creo que debemos de verificar bien cuáles son esos sistemas de recompensas que realmente nos van a ser útiles y no nada más premiar pues que un empleado pues holgazán de repente lo premies, ¿no? Eso no está bien. Llevar a cabo una tarea de liderazgo con el fin de orientar el comportamiento de los empleados, lo que les comentaba, o sea, tienes que llevar una muy buena tarea para que el comportamiento de sus empleados sea bueno para tu empresa, no nada más para conveniencia de un solo bando. Y bueno, el control pues es el complemento de la planificación. Y como les decía, estos tienes que ver si se están cumpliendo lo que es establecido. Si no se está cumpliendo lo que tú tienes que hacer, entonces debes de realizar correcciones para que no haya desviaciones de lo que estás planeando. Obviamente, pues alguna corrección pues puede afectar todo el resto de las funciones. Obviamente, pues habrá casos en los que sea necesario modificar lo planeado desde cero, ¿no? Y obviamente, pues ¿a qué se debe? Pues una situación con la que no se había contado o por errores de cálculo previo. Siempre pasa que en alguna planeación pues hay errores, ¿no? Entonces esto está dentro de lo previsto porque, primer punto y que es muy importante y quiero que siempre lo tengan en mente, somos humanos y los humanos nos equivocamos, no somos máquinas, para ser precisos. Tratamos de buscar la perfección, pero no lo somos. Entonces siempre va a haber errores. Lo importante es que esos errores sean mínimos y que se puedan controlar. Si no se pueden controlar, entonces pues hay que volver a intentarlo, pero sí es importante que esos errores sean mínimos y no tener errores de cálculo porque te pueden llevar a la quiebra de tu empresa. Obviamente el proceso de control no acaba antes de realizar las correcciones, sino basta con identificarlas y después no se hace nada para corregirlas. O sea, tienes que identificarlas y corregirlas. Y como les digo, estos sistemas de control deben de ser instrumentos que te puedan servir para cotejar lo que estás haciendo. O uno de ellos pues, puede ser una tabla de cotejo, ¿no? Que, bueno, en ciertos puntos así cumplió, no cumplió, no cumplió, y listo, ¿no? Hay muchos sistemas de control, pues ya aquí ustedes pueden elegir el que más les funcione para su empresa. Y bueno, y finalmente, pues las destrezas básicas de un directivo. Tenemos tres grandes grupos, las destrezas técnicas, las destrezas humanas interpersonales y las destrezas conceptuales, ¿no? Las destrezas técnicas, pues son la habilidad que tú tienes como directivo para manejar métodos técnicas, ¿cuál es? La interpretación de un balance, análisis de inversiones, análisis de recursos humanos,
etcétera. Cualquier tipo de destreza que tú sepas, que tus conocimientos que tienes, que te van a ayudar a tener una mejor dirección. Iguales son las destrezas humanas interpersonales, pues cuando la directiva dedica mucho tiempo a interactuar con otras personas, porque tú en ese sentido, pues motivas a los que dependen de ti, ¿no? Y explicar qué se espera, cómo hacerles ver que puedes, que su valor que haces es muy importante. Eso es muy bueno, ¿eh? Créanme que la retroalimentación es muy buena. De alguna u otra forma, sientes que si te retroalimentan, que estás haciendo bien las cosas. A veces uno como docente de repente dice, él siempre saca 10, ¿no? Y no nos retroalimentamos y de repente nos baja, pero pues tal vez igual porque no lo seguiste estimulando. A veces, pues bueno, en mi caso personal siempre trato de motivarlos y de retroalimentarlos, pues mediante quiénes, pues mediante mis rúbricas, ¿no? Ya saben, siempre les pongo allá abajito. Pues hiciste bien el trabajo, muy bien, excelente, felicidades, nada más cuida estos detalles, ¿no? Para mejorar. Y cuando no lo hiciste bien, pues lo mismo, ¿no? Mira, hay que mejorar, es esto, lo otro, ¿no? Entonces, siempre esto te va a medir. Por eso es que hago las rúbricas, porque aparte que es un instrumento que a mí me sirve para poder determinar y tener un control de mis calificaciones, de sus conocimientos, de sus aprendizajes, pues a ustedes también les sirve para medirse en cómo están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, siempre, siempre es muy bueno tener estos instrumentos de control, porque los ocupamos en la vida diaria. Siempre va a haber un instrumento de control, ¿no? Por ejemplo, el refrigerador control de temperatura, ¿no? Está enfriando demasiado o no está enfriando, ¿no? Un coche, lo mismo, el control de la velocidad. Entonces, siempre es importante tener un sistema de control, ¿no? Entonces, pues hay que verlo de esa manera, no como algo malo. Y bueno, las destrezas conceptuales, pues capacidad para realizar como un todo. El directivo debe ser capaz de desarrollar el pensamiento abstracto y necesita tener una visión a largo plazo y con capacidad integradora. Recuerden, la visión es algo muy importante dentro de un directivo, en que tenga ese amplio panorama de todo lo que está pasando, no nada más en su empresa, sino en el entorno, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado externo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la competencia? ¿No? No nada más fijarse en lo propio, sino aparte, en lo fuera. Eso es algo muy complejo. No todos tenemos el don de ser directivos. Algunos sí lo tienen, otros no lo tenemos. Yo en lo personal, pues no lo sé. Nunca he sido directivo de nada, entonces igual sería una buena oportunidad de ver qué tan tengo esas destrezas, ¿no? Pero obviamente, pues puedes aprender, ¿no? En la parte de la dirección, pues todos podemos aprender a ser buenos directivos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería la sesión del día de hoy. Espero que les haya agradado. Y bueno, básicamente, pues ya nada más estamos por terminar la asignatura. Entonces, pues bueno, nos vemos la siguiente sesión para dar el cierre. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.